aquí estamos ya con el doctor Guillermo Intriago. Él es el neurólogo y es subespecialista en epilepsia y sueño. Por eso vamos a hablar con él justamente acerca de la epilepsia. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa, José Luis. Claro que sí, mi querido doctor. Y ahora hablar de la epilepsia, ¿qué es? Y la gente dice, bueno, esto me da de la nada, es congénito, alguna enfermedad Nace que con vaya, epilepsia. que naces con ella, deriva en alguna situación, un descuido, meningitis. ¿Qué es y cómo se deriva aquello? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Primero creo que hay que entender qué son las crisis epilépticas. Okay. Las crisis epilépticas son eventos los cuales son bruscos, aparecen de manera brusca, sí, pero están asociados a una actividad excesiva eléctrica de la corteza del cerebro, ¿sí? Con una clínica variable que puede ser tónica, clónica, generalizada, una desconexión del paciente con el entorno o una crisis focal por algún movimiento anormal de una extremidad. O sea, es muy variado. ¿Eso también es epilepsia, Doc? Claro. Y, por ejemplo, cuando he visto niños y bueno, y he estado así y se quedan así. Sí, eso es lo que mencionaba, o sea, hay una desconexión con el entorno, pero ese es el término de crisis epiléptica. Entonces, para definir el término de epilepsia significa que hay un riesgo de recurrencia, de tener muchas crisis en un tiempo muy prolongado. Entonces, ¿son convulsiones? Ahora, las crisis como tal, unas son convulsiones, porque son tónico-clónicas generalizadas, entonces el paciente pierde la conciencia y hay una sacudida generalizada. Ese es el término de convulsión. Pero un paciente puede tener una crisis con esto que está mencionando, que es una desconexión. ¿Y puede vivir así? El 70% de todos los pacientes que vemos en el mundo, con un tratamiento adecuado, viven normal, hacen una vida muy normal. Trabajan, son médicos, son abogados, arquitectos, hacen su vida normal. El problema es en este 20 a 30% que nos dificulta un poco conseguir que controlen sus crisis. Y me decía, electricidad en la corteza cerebral, ¿verdad? Sí, la actividad. Iba a preguntar por qué se da eso. No, sigue. ¿Y por qué? ¿Por qué se da? ¿Por qué la nena no? ¿Por qué yo no? Claro. ¿Por qué acá Pato sí? Claro, porque hay que identificar también cuál es la causa de que nuestro paciente sí tenga epilepsia. Puede ser algo estructural, un paciente que le dio un infarto en la cabeza, un paciente que tuvo un trauma en la cabeza, o puede ser algo genético, algo que tenga un patrón heredofamiliar que por ahí, papás, hermanos, alguien es epiléptico y quizá en la adolescencia también nos dio epilepsia a nosotros, ¿sí? Ok, doctor, yo también he sabido de niños, por ejemplo, que de repente les pasa en la noche, en el sueño. Sí. Y que, por ejemplo, de ahí la mamá tiene que estar constante en la misma hora de ir a dormir, en ver que todo funcione bien, exactamente, porque si se cuesta a lo mejor dormir un poquito más tarde, ¡trac!, algo le pasa. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿Qué es hay ciertos síndromes epilépticos que tienen una presentación más nocturna, sobre todo cuando hay una afectación de alguna parte de la corteza frontal. Ellos tienden a tener más crisis en las noches. Y durante el día no las tienen o pasan desapercibidas. Por ahí es una actividad muy pequeña, la cual no genera alguna clínica. Pero ¿hay algo que detona si hay niños en adultos? Sí. Así como usted lo dice, o sea, hay alguien que lo detona. Puede ser como ya algo persistente fuerte como un infarto cerebral y demás. Pero puede ser también mucho estrés, muchos nervios. Sí. ¿Qué hace que esto le detone? Ya. Mucho dolor de cabeza. Ahí a tu mujer con el amante, sí. ¿Alguna situación de ¿Son estrés, situaciones creería yo? impactantes que te pueden generar también epilepsia o no? Alguna situación de estrés. A ver, hay síndromes epilépticos que tienen un gatillante en específico o se los asocia a ciertas situaciones. Por ejemplo, el paciente que en el síndrome epiléptico juvenil, en estos pacientes, los pacientes que no duermen bien, que tienen situaciones de estrés, que fuman, que toman, que se exponen muchos a las luces, bueno, quizás estén teniendo crisis en estos días. Pero generalmente el paciente epiléptico tiene que dormir bien, tiene que evitar uso de sustancias, de alcohol, de tabaco, ¿sí? Evitar situaciones de estrés y sobre todo debe de tomar el medicamento como siempre. Siempre. Toda la vida. Porque el riesgo, o sea, los pacientes que nos llegan a la emergencia o que nos llegan a las clínicas, a los hospitales, son porque se me saltaron una toma. Entonces, tiene que ser muy prolija la toma. Doc, disculpe que lo interrumpa, pero hay gente que quiere consultarle, ¿le parece? Sí. En línea, tenemos una pregunta en línea, a ver qué dice la gente en esta oportunidad. Vamos a ver, láncela. Uy, no veo. Doctor, una curiosidad. ¿Es verdad que después de cada ataque mueren neuronas en el cerebro? Y puedes quedar hasta loco, dicen, y un poco de cosas. No es así, no es así. A ver, el cerebro, generalmente las crisis epilépticas duran 60 segundos. Máximo 3 minutos. En este tiempo no ocurre nada en particular.
¿Cuándo sí lesionamos el cerebro? Lesionamos el cerebro cuando hay un estatus. Un estatus epiléptico, sea focal, generalizado o de ausencia, es cuando existe una crisis epiléptica muy prolongada. En un momento, en determinado tiempo, comenzamos a lesionar las neuronas. Pero es solamente un 2% de todos los pacientes epilépticos que quizá lleguen a este estatus epiléptico. Entonces, ¿por qué las crisis se autolimitan? Entonces, respondiendo a la pregunta, y muy buena pregunta, si nosotros vemos que nuestro paciente, nuestro familiar tiene una crisis epiléptica muy prolongada, 5 minutos, por favor, tenemos que llevarlo urgentemente a una casa de salud. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, gracias doctor por habernos acompañado. Interesante realmente este tema. José Luis, vamos a una pausa. Claro que sí, mi querido Doc. Como siempre, un gusto. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Noticias de la Mañana. ¡Ay, con los vacacionales! ¡Qué vacancísimo! No sabes dónde dejar al monstruo de Tacaña. No sabes dónde dejar al tuyo. Tranquilo, ¿ok? Lo solucionamos con los vacacionales. Pausa, ven.